días, queridos hermanos en Cristo. Estamos dándoles la bienvenida a nuestro culto de día domingo, nuestro tiempo especial como familia de reunirnos y de alabar a nuestro Señor, también de escuchar su palabra. Estoy muy gozoso de poder compartir nuevamente con cada uno de ustedes. Saludamos, ¿cierto?, a todos los que son parte de la Iglesia Bautista Misionera de las Camelias y también a aquellos que nos ven, que son de otras iglesias, y aquellos que están sintonizándonos quizás por primera vez. Que el Señor te bendiga, que seas muy bienvenido. Tenemos este tiempo especial cada día domingo a las 10:30 de la mañana. También tenemos nuestra reunión de oración los días miércoles a las 8 de la noche y estamos transmitiéndola siempre en vivo. Sabes, en esta mañana me gustaría poder comenzar orando al Señor, también leyendo su palabra, porque vamos a tener un tiempo para alabar al Señor con nuestras voces. Vamos a tener un tiempo para poder escuchar su palabra y ser instruidos. Estamos viendo una serie de estudios que llamamos las 7 señales de Jesús en el libro de Juan. Y ya fuimos impactados la semana pasada por esa primera señal donde el Señor Jesucristo convierte el agua en vino. Y veíamos cómo estas señales, estos milagros son milagros con un mensaje. En el caso de la semana pasada veíamos cómo Jesucristo vino a transformar, a convertir radicalmente las cosas. Cómo Él puede transformar agua insípida en un delicioso jugo de uva y cómo Él puede transformar tu vida en una vida de gozo, mi vida en una vida de abundancia, en una vida de alegría, y es algo que solo Él puede hacer. Así que acompáñame a orar y luego leamos la Biblia, la palabra de Dios. Señor, te damos tantas gracias por cada persona que está conectada a esta hora de la mañana para poder, Señor, ser parte de este culto. Estamos separados físicamente, pero unidos en el Espíritu, unánimes en nuestra fe, contentos, gozosos, llenos de vida, porque tú estás en nosotros, Señor. Y queremos dedicar este culto a tu nombre, queremos elevar nuestras voces, queremos estar atentos, Señor, a tu palabra, sabiendo que tú nos hablas poderosamente a través de ella. Señor, nos ponemos en tus manos y te rogamos que nos acompañe tu presencia a cada una de las familias que está representada. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quiero que abras tu Biblia antes de ir al tiempo de la música, de las canciones, en el Salmo 108. Salmo 108. Y vamos a leer algunos versículos de este Salmo partiendo por el verso 1. Dice así la palabra de Dios. Mi corazón está dispuesto. Oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Dice, mi corazón está dispuesto. Cantaré. ¿Tu corazón está dispuesto en esta mañana para alabar al Señor? ¿Tu corazón está dispuesto? El mío está dispuesto, y como están dispuestos, entonces cantemos y alabemos al Señor. Y vamos a hacerlo en este día partiendo con esta canción que nos encanta, que dice, venid, glorificad a Dios. Hoy estaremos, ¿cierto?, siendo acompañados por uno de nuestros músicos en la iglesia, así que le voy a dar el paso ahí a Emanuel, que desde Parral nos va a acompañar con la música. Cantemos entonces al Señor. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu
tu gracia, bondad y amor, te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que Cristo sea el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador, eres el Salvador, eres el Salvador. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo
salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Así es, que hermoso es alabar a nuestro Señor y decirle: tú eres el Dios que adoramos, el Todopoderoso, el Soberano, el Grande en misericordia. ¿Cómo no alabar a ese Dios? ¿Cómo no bendecirle? ¿Cómo no creer en Él? ¿Cómo no leer su palabra? Si Él es todo eso y tanto más. ¿Saben? Nosotros tenemos hoy una visión pequeña de lo que es nuestro Dios. Y le exaltamos y le adoramos. Pero cuando estemos en el cielo, queridos hermanos, vamos a verlo a Él en toda su gloria, en todo su esplendor. Y ahí la adoración va a ser tremenda. Y yo estoy esperando ese día donde vamos a estar alabando y bendiciendo al Señor junto a los ángeles, junto a los hombres y mujeres que han creído en Cristo Jesús de todas las épocas, de todas las naciones. Y qué hermoso es compartir con nuestros hermanos. El día pasado, ¿cierto? El miércoles estuvimos viendo algunos saludos que nos enviaron de diferentes hogares que son parte de nuestra iglesia. Y hoy también tenemos un saludo muy especial que nos enviaron desde Santiago. El pastor Iván Alegría de la Iglesia Bautista Misionera de la Florida nos quiere saludarlos a ustedes también que están allí mirándonos, así que nos mandó un videito y queremos que ustedes lo vean en esta mañana. Vamos entonces al video. Hola hermanos, un saludo desde acá, desde la Florida, a todos los hermanos y hermanas de las Camelias.
siempre les recordamos en oración. Hemos querido ir para allá en varias ocasiones, pero no hemos podido. La verdad es que por distintas circunstancias. Y ahora otra vez el Señor no nos permitió ir para como lo habíamos planificado, pero igual queremos que sepan que les queremos ver. Estamos muy contentos con el trabajo, el ministerio en Las Camelias y también contentos con lo que Dios está haciendo en ese lugar. A algunos no les conocemos, pero nos gustaría mucho poder conocerles, saludarles y abrazarles. Esperamos que Dios nos dé esta oportunidad. Les saludamos de parte de nuestra iglesia, les deseamos muchas bendiciones y queremos animarles a seguir adelante. Hola hermanos, qué gusto de poder contactarnos con ustedes y esperamos que el Señor les siga bendiciendo, que les siga animando y es una gran alegría poder estar como familia en la iglesia apoyándose, así que les animo a seguir adelante en la fe y también que se cuiden en este tiempo y que el Señor los bendiga. Un abrazo y nos vemos en algún momento. Chao hermanos. Chao. Qué lindo es escuchar estos saludos y saber que nuestros hermanos en Santiago también están atentos a nosotros, bueno, nosotros también hacia ellos, estamos en contacto constantemente, así que agradecido del Señor de poder haber contado con este saludo del pastor Iván. Quiero que retome su Biblia ahí en el Salmo 108, porque dice la última parte del versículo 3, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Un versículo más dice, para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. ¿Sabes? Nosotros somos los amados del Señor. Él nos amó con un amor tan grande. Desde el principio nos amó, nos salvó y ahora, cierto, nos ha hecho sus hijos para que nosotros le podamos adorar en espíritu y en verdad. Y quiero que cantemos esta canción hermosa que dice, hay libertad en el Señor Jesucristo porque Él rompió las cadenas antes de ir a la palabra del Señor. Cante con gozo, anime a sus hijos a cantar ahí también en casa y tengamos un tiempo de adoración para el Señor. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Libertad, rompió mis cadenas,
cadenas me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Tenemos libertad, ¿cierto? En el Señor Jesucristo. ¿Tú tienes libertad? ¿Qué estás viendo allí? La libertad viene por conocer la palabra de Dios, por conocer al Señor Jesucristo. Él fue quien dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad. Y también fue el mismo Señor Jesucristo el que dijo que santifícalos, orando por sus discípulos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es por eso que en la Iglesia Bautista Misionera de las Camelias siempre vamos a ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro fundamento por el cual crecemos, por el cual vamos hacia adelante, dando pisadas de seguridad, de fortaleza en el Señor Jesucristo. Porque no estamos inventando nuestra fe, la estamos viviendo porque estamos arraigados en la palabra de Dios. Y de esa manera es como uno crece en la vida espiritual. Sin la palabra de Dios es imposible crecer. Así que es por esta razón que constantemente vamos a la palabra. Hay muchos de ustedes que están recibiendo los devocionales diarios en audio. En las reuniones de matrimonio abrimos la palabra. En la reunión de oración abrimos la palabra. En la reunión del día domingo abrimos la palabra. Y como decíamos al comienzo, tenemos una serie de estudios muy interesantes que comenzamos la semana pasada hablando acerca de las señales que el Señor Jesucristo nos muestra en el Evangelio de Juan. Y definíamos por qué ocupamos la palabra señales. Porque Juan en su Evangelio ocupa esta palabra. Él dice que estas son señales. Son milagros que tienen el propósito de darnos un mensaje. Y ese mensaje está conectado siempre con el propósito del libro. Y si tú vas conmigo, vamos al capítulo 20 de Juan, donde encontramos el propósito de este libro. Juan capítulo 20, en el verso 30 y 31. Dice así la palabra de Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas que han sido escritas para que creáis en Jesús, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Estas señales, dice, que yo he puesto en este libro, no son todas las que él hizo. De hecho, al terminar el libro dice, si yo escribiera todo lo que Jesús hizo, no me alcanzarían los libros sobre la tierra para poder escribirlo. Pero lo que él escribió tiene un propósito, que creáis que Jesucristo, ¿qué cosa es? Es el Hijo de Dios, y que creyendo en su nombre tengamos vida eterna. Entonces, cada una de las señales que él puso en este libro tienen ese propósito, y vimos cómo, por ejemplo, en la primera señal, después que el Señor transforma el agua en vino, sus discípulos creyeron en él. Sus discípulos creyeron en él, y dice que él mostró su gloria. Se cumplió con el propósito. Ellos creyeron que él era el Hijo de Dios, y habiendo creído, tuvieron entonces esta posesión maravillosa que tenemos todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, la vida eterna. Pero hoy vamos a nuestra segunda señal. Vamos a nuestra segunda señal en el libro de Juan, en el capítulo 4, vamos a leer del verso 23 al 53. Verso 43 al 53. Vaya ahí, su Biblia, dice así la palabra de Dios. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra sino en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió en aquella hora que era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Tremendo, el poder sanador del Señor Jesucristo. Ahora te invito a que analicemos paso a paso este relato maravilloso. Dice, 2 días después salió de allí. ¿Dónde estaba el Señor? El Señor estaba en Samaria. Recuérdense que este relato está justo después del relato que tenemos de la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Él va allí porque le era necesario, dice la palabra, pasar por Samaria. Se encuentra con esta mujer. Esta mujer es confrontada respecto a su vida por el Señor Jesucristo, y ella cree en Él como el Mesías y corre al pueblo donde ella vivía, Sicar, que está en la región de Samaria, y da aviso a los hombres y mujeres que estaban allí. Y ellos en multitud van a donde el Señor Jesucristo y oyen sus palabras y creen de todo su corazón en el Señor. Y le piden que se quede con Él 2 días. Por eso el relato dice 2 días después. Ahora es interesante todo lo que pasa en Samaria. ¿Sabes? En Samaria no se registra que el Señor haya hecho ningún milagro. En Samaria solamente el Señor predicó la palabra y esa gente creyó en Él. Ellos dijeron, este es el Mesías que habíamos estado esperando por la palabra del Señor Jesús. Y esto es muy importante porque Juan hace un contexto y contrasta la fe de los samaritanos, que eran completamente rechazados, eran los parias de la sociedad judía,
con la incredulidad de los hombres judíos, del pueblo, ¿cierto?, de Dios que estaba allí en Galilea, que era la zona, la región donde el Señor Jesucristo se crió. El Señor nace en Belén, ¿cierto?, en esta pequeña localidad, en cumplimiento con las profecías del Antiguo Testamento, pero Él se crea en Nazaret, ¿cierto?, ahí en la ciudad de Capernaum. Ahí desarrolla su ministerio. Los discípulos en su gran mayoría eran de esta zona, pero era una región de personas incrédulas. Incrédulas. Es por esto que Juan en el verso 44 dijo, porque Jesús mismo dijo, el profeta no tiene honra sino en su propia tierra. Esa era su tierra, pero dice aquí el profeta no tiene honra. Acá la gente es dura, no cree. No cree. ¿Sabe? Los galileos recibieron al Señor, pero le recibieron solo, y lo aclara Juan, porque vieron las señales y los prodigios que Él había hecho antes en Jerusalén. Y esto hace referencia a este pasaje que está en el mismo Juan, capítulo 2, verso 23, donde dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, esta referencia que le está haciendo acá en el capítulo 4 que acabamos de leer, y dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Estos que le estaban recibiendo acá en Galilea eran muchos de esos que habían estado en Jerusalén, que habían visto señales, visto los prodigios, pero ¿sabe qué? No tenían una fe genuina en Él, porque Jesús no se fiaba de ellos. Veían los milagros, tenían curiosidad, estaban impresionados, pero no habían creído. Por ejemplo, como los samaritanos, que testificaban y decían, este es el Cristo. Este es el Señor, este es el Salvador. Ellos estaban diciendo, este hombre es particular, ¿sí? Este hombre hace prodigios, hace milagros, pero no le reconocían como su Señor, como su Salvador, como el Mesías. Qué interesante. ¿Sabes? Cuando uno revisa la Escritura, donde más incredulidad hubo, fue donde más se hicieron milagros. Si tú ves la historia de Israel, el tiempo donde más demostraciones visibles vieron del poder de Dios cuando estaban en el desierto, fue la generación más incrédula. Y Dios los castigó, los disciplinó 40 años. Vagaron por el desierto porque no creyeron. En contraposición, la palabra de Dios dice que nosotros, que tú y yo, que no hemos visto al Señor Jesucristo, somos bienaventurados porque creímos sin haberle visto. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. No hemos visto al Señor Jesucristo, pero tenemos la certeza de que Él es real, porque Él hemos experimentado en nuestras vidas. Porque hemos visto cómo Él ha transformado nuestra mente, nuestras familias, y creemos, y un día le vamos a ver. Y eso es lo maravilloso de la esperanza. ¿Sabe de qué? De que un día va a ser cumplida y vamos a poder disfrutar plenamente de Él. Estos hombres estaban incrédulos respecto a quién era el Señor Jesucristo mismo. Y en ese contexto es cuando se desarrolla esta historia del hombre que era un oficial de el rey. ¿Sabe? Para culminar esa primera parte quiero decir algo. Nosotros creemos en los milagros, pero confiamos en Jesús. Creemos en milagros, sin duda alguna. Yo he sido testigo de milagros en mi vida, en la vida de otras personas. Pero nuestra fe no está puesta en los milagros, sino que está puesta en Jesús. Porque eso es lo más importante. Hay gente que dice experimentar milagros, pero que su fe no está puesta en Jesús. Que su fe está puesta en un ídolo. Que su fe está puesta en una persona. Que su fe está puesta en las estrellas, en el universo. No lo sé. ¿Sabes? Satanás también puede hacer milagros. Satanás también tiene poder para hacer cosas extraordinarias, porque Dios le ha permitido hacerlo. No por eso vamos a poner nuestra fe en Satanás, de ninguna manera. Bueno, hay quien la pone,
Nosotros tenemos nuestra fe puesta en la persona de Jesucristo, porque eso es lo más importante. Lo más importante aquí, queridos, ¿sabes? Es poner los ojos en Jesús, como lo vamos a ver. Más allá del milagro, el milagro nos guía a Jesús. Si el milagro no nos guía a Jesús, entonces no podemos confiar en ese milagro. Tenemos que confiar en Jesús más allá de los milagros. Entonces, dice el verso 46, vino Jesús otra vez a Caná de Galilea. Interesante, Caná de Galilea. Nuevamente estamos en la aldea de Natanael, la aldea donde el Señor es invitado a una boda y donde transforma el agua en vino. Y digo que es interesante, ¿sabes por qué? Porque hay un paralelo entre lo que es esta primera señal y esta segunda señal. Por ejemplo, ambas señales son realizadas en Caná de Galilea, en esta pequeña aldea de la zona. También podemos ver que ambos hechos son concretados o son hechos por el Señor Jesús con el mero poder de su palabra. Jesús le dijo a los siervos, vayan, llenen eso y luego lleven el agua al maestresala. Y en ese minuto, solo con la palabra, el Señor no se levanta, no pone una vara sobre las tinajas con agua, Él solo lo dice y el agua se convierte de agua en un vino delicioso. El poder del Señor Jesucristo por medio de la palabra. Luego, aquí, en esto que acabamos de leer, Él le dice al oficial del rey, tu hijo vive. Y ya, solo con la palabra del Señor Jesucristo, Él pudo, ¿cierto?, sanar total y completamente la enfermedad de este hijo. La palabra del Señor es la que tiene el poder. Dice que por su palabra fueron hechas todas las cosas. Y si Él hizo todo con su palabra, puede hacer lo que quiera, porque tiene todo el poder, porque Jesús es Dios hecho hombre. ¿Sabe? Hay un paralelo entre estas dos señales porque en ambas el contexto es un contexto familiar. Una es el contexto familiar de una boda. El otro es el contexto familiar, pero en un contexto familiar quizás de tristeza, porque están a puertas de un funeral. El padre le dice, mi hijo está a punto de morir. Seguramente la familia estaba reunida también allí. Hay un contexto también, un paralelo, en que tanto en la primera señal como en la segunda señal, son los siervos los que están trabajando, sirviendo los primeros en notar el milagro. En el agua en vino, son ellos los que sabían, dice la palabra, que ellos habían sacado agua del pozo, habían llenado las tinajas y luego habían traído al maestresala el agua que se había convertido en vino. Los primeros, fueron ellos los que se dieron cuenta, aun cuando el maestresala lo ignoraba. Y en este caso fueron los siervos de este oficial del rey que se dan cuenta y salen corriendo al encuentro de su amo y le dicen, tu hijo vive. Maravilloso. Paralelos entre esta primera señal y esta segunda señal. Pero también, ¿cierto?, hay diferencias evidentes entre la una y la otra. La primera se da en un contexto de gozo, de celebración, donde el Señor Jesucristo muestra su poder y muestra que Jesús es, ¿cierto?, la alegría de la vida, o Jesús es la alegría de la vida. Y la segunda se nos muestra, ¿cierto?, en medio de un contexto de tristeza y suma emoción, porque hay un hijo que está muriendo, y nos muestra cómo es Jesús en medio de las tristezas de la vida. En el primero, Jesús era un desconocido, quizás lo conocían, pero no como el Señor, el Mesías, el Salvador. Él era conocido como una persona de la zona. Él vivía en Capernaum, ¿cierto? Pasó en Caná de Galilea, una aldea a 25 kilómetros de Capernaum. Era la zona en la que él se movía. Pero ya en esta segunda señal, él es una persona reconocida. Sabían que él había hecho milagros, prodigios en Jerusalén. Ahora, dice allí que él fue a Caná de Galilea. Pero el oficial del rey, según el verso 46, ¿de dónde era? Dice que era de Capernaum. Era de Capernaum.
Y cuando oyó que Jesús había llegado a Caná de Galilea, él viaja de Capernaum a Caná de Galilea. Como te decía, este es un viaje de 25 kilómetros por un terreno montañoso. No era un viaje de placer, no era un viaje que durara 5 minutos. Probablemente él hizo este viaje en burro. No era común que los judíos ocuparan caballos, los caballos generalmente lo ocupaban los romanos. Entonces es un viaje largo. Es un viaje largo, 25 kilómetros. Para los que conocen nuestra zona, más o menos es como ir de acá de Camelia a Parral. Algunos que ya llegaron hace muchos años atrás, vecinos que yo conozco, nos decían que este camino antes era un camino de piedra, tortuoso. Iban una vez al mes solamente a Parral porque era largo. Ahora, claro, tenemos una calle pavimentada, tú vas a Parral en 25 minutos, pero la diferencia es muy grande. Piensa en ese hombre viajando 25 kilómetros, quizás en burro, quizás caminando por un terreno montañoso. Sin duda que lo que le llevaba a hacer ese sacrificio era algo muy, muy importante. Ahora dice la Biblia que este era un oficial del rey. Un oficial del rey. Algunas traducciones incluso dirían, cierto, que era un cercano al rey, un familiar del rey. Era una persona de alto rango. Era una persona muy probablemente adinerada, reconocida. Y eso es muy importante de notar por lo que sigue. Porque él se presenta delante del Señor después de haber hecho un viaje de 25 kilómetros por terreno montañoso y le ruega al Señor. ¿Tú te imaginas eso? Un hombre, un noble, un hombre adinerado, un hombre que trabaja en la corte del rey, se acerca donde este rabí humilde y sus discípulos y le dice, yo te ruego. Y sabes, esa palabra ruego nos lleva a pensar en una petición insistente. No fue que él le dijo, oye, tengo una petición, hizo una petición y se fue. Él estuvo allí pidiéndole, Señor, desciende conmigo para que sanes a mi hijo está a punto de morir. Le rogó, le pidió una y otra y otra y otra vez al Señor. Piensa en eso. ¿Sabes? Yo meditaba respecto a eso y me hacía una pregunta y se la hice también a mi esposa cuando estaba preparando este estudio. ¿Qué estás dispuesto o qué estarías dispuesto a hacer por uno de tus hijos? Si eres padre, ¿qué estarías dispuesto a hacer por uno de tus hijos? ¿Sabes? Yo creo que cualquier padre normal diría como yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por uno de mis hijos. Yo sé que es así con los padres de la iglesia, sé que es así con la mayoría de los padres, porque Dios, aquellos que somos padres, nos ha dado un amor. Yo creo que cuando nosotros tuvimos hijos, entendimos mejor lo que significaba el amor de Dios. Porque el amor de papá, el amor de mamá es algo que está arraigado en lo más profundo de tu alma. Es algo que te quita el aliento. Es que tú ni siquiera puedes pensar en lo que tú harías por uno de tus hijos y tus hijas, porque son carne de tu carne, ellos salieron de ti, de todo tu corazón. Mi esposa jocosamente muchas veces me pregunta, ¿a quién quieres más? ¿A las niñas o a mí? Y yo siempre desvío la mirada, miro a mis niñas y le digo, a ti amorcito, yo te amo más a ti. Pero ambos nos miramos y secretamente nos decimos, queremos más a las niñas. Y ¿sabes? No me siento culpable por eso, porque yo sé que también te pasa a ti. Yo sé, la Biblia nos dice que debemos amar a nuestras esposas como nuestros propios cuerpos, como Cristo amó a la iglesia, y esa es mi meta. Pero tengo un amor tan grande por mis hijas. ¿Sabes? Pensaba, preparando el estudio, cuál ha sido el momento más difícil que he tenido que vivir con alguna de mis hijas. Tengo dos, Magdalena de 5 años y Victoria de 3 años. Y recordé un tiempo muy complejo donde Magdalena no había cumplido todavía 2 añitos y se enfermó de una neumonía viral y estuvo 5 días hospitalizada allí en Santiago en el Hospital Calvo Maquena, que es un hospital de niños.
Qué terrible. El día que nos dijeron, esa noche que nos dijeron que tenía que quedarse hospitalizada, era como que el mundo se nos caía. Mi esposa estaba embarazada, tenía 6 meses. Y yo creo que yo lloré como un niño. Es tan desgarrador ver a tu hijo enfermo. ¿Sabes? No fui al trabajo en esos 5 días. No me presenté. Me quedé allí con ella. No me moví de su lado. Mi esposa no podía quedarse en las noches. Estaba embarazada, 6 meses. Estuve allí con ella, tomando su manito. Y uno no podía dormir porque pasan las rondas en la noche. Entonces está despierto de noche, de día. Pero no te importa, porque es tu hijo el que está allí y está sufriendo. Y uno clama al Señor y ora y le pide y le ruega y te desanima cuando ves que no va mejorando y pasa un día y el otro y estás pendiente del oxígeno y que no sube y sufres cuando viene el kinesiólogo y tiene que hacerle estos masajes. Tú sabes que es para su bien, pero te duele a ti verla llorar. Y digo, qué terrible la situación de este hombre. Yo lo entiendo, ¿sabes? Yo al principio no me pude conectar con el pasaje, con él, porque el pasaje empezaba hablando de la incredulidad, pero después, mirando, ahondando, haciéndome estas preguntas, tuve compasión y me sentí identificado con este hombre. Yo le insistiría al que fuera para que viera a mi hija. Yo estaría dispuesto a ir a cualquier médico, a la distancia que fuera, ir a Parral caminando y volver caminando, si es para que mi hija sea atendida. Y sabe, el hijo de este hombre iba a morir. Estaba a punto de morir. Y ahí vemos la desesperación. ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesucristo a la desesperación? Ahora quiero recordarte algo. Él era un noble. Era una persona adinerada. Y aquí nosotros nos vemos enfrentados a una realidad, que el dinero no lo compra todo. Tú puedes tener muchos recursos económicos y eso no te asegura que estás libre de sufrir, que estás libre de que tus hijos tengan alguna enfermedad que el dinero no pueda curar. ¿Sabes? Pensando en esto, pensaba por ejemplo en Steve Jobs, el fundador y creador de Apple, multimillonario, que perdió la batalla contra el cáncer. Tenía todos los recursos, tuvo acceso a todos los tratamientos médicos, pero murió de cáncer. El cáncer le ganó la batalla. Es interesante si algún día puedes hacer las últimas reflexiones que él hizo. Y como el hombre que se ve enfrentado con la muerte siempre piensa en Dios. Ojalá pensáramos en Dios antes. Ojalá tú que ves este mensaje estés hoy reflexionando y atesorando en tu corazón esta reflexión diciendo: yo necesito hoy a Jesús. No voy a esperar que un ser amado se enferme. No voy a esperar a estar frente a la muerte para buscar a Jesús. Hoy es el día de salvación para ti. Cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Vas a recibir en tu alma la mejor sanidad, la sanidad que es del espíritu, del corazón, que solo Jesús puede dar. Este hombre se humilla delante del Señor. No le importa su condición. Él solo quería que su hijo fuera salvado. Ahora, ¿sabes? La fe de este hombre era sin duda una fe perfecta. Él había creído en la fama de Jesús. En la fama. Él había escuchado que había uno llamado Jesús, un rabino que hacía milagros. Todavía en ese punto no había indagado en quién era Jesús, no estaba reconociéndolo como el Mesías, como el Señor, como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre. No, él solamente estaba buscando a uno que tenía fama de hacer milagros para que sanara a su hijo. Pero en el camino el Señor va a ir perfeccionando su fe, hasta llevarle a creer en la persona del Señor Jesucristo, en la persona del Señor Jesucristo. Sabes, cada señal en este evangelio va a tener un bosquejo muy sencillo, que va a contar con 4 partes. En primer lugar, el problema. El problema es un hijo enfermo. ¿Y qué problema ese, no? Qué terrible. Un hijo a punto de morir. Algo que no deseáramos para nadie. Para nadie. Pero, ¿sabes? Los problemas muchas veces son un medio por el cual nos podemos acercar a Dios. El problema te puede presentar una oportunidad. La oportunidad de conocer a Jesucristo.
Yo conozco a muchos que habiendo perdido sus empresas, habiendo quebrado, se acercaron a Jesús. Conozco a muchos que habiendo estado enfermos, se acercaron a Jesús. Conozco a muchos que estando en medio de una crisis matrimonial se acercan a Jesús. Por eso te digo, una palabra de aliento para ti que estás hoy en medio de un problema. ¿Sabes? Ese problema en el que estás puede ser una oportunidad. Una oportunidad de acercarte a Jesús. Cualquiera que sea el problema en el que estás. Si estás viendo esta transmisión y tienes coronavirus, quiero decirte algo, hay esperanza para ti. Porque esta enfermedad que te está atacando es una oportunidad para acercarte a Jesús. Si estás hoy viviendo una crisis financiera, si a causa de la crisis social, la crisis de salud y la crisis económica que está viviendo nuestro país, tú te ves en un tremendo problema. Quiero decirte algo, hay esperanza para ti porque ese problema que está en tu vida puede ser una puerta abierta para que conozcas a Jesucristo. Este hombre estaba desesperado y por esa desesperación vino a Jesús. El Señor muchas veces va a permitir que estas cosas pasen. Quizás, sabes, ese hombre noble, rico, nunca se hubiera acercado a ese ramino humilde y pobre si no hubiese sido por la enfermedad de su hijo. Pero es la enfermedad de ese hijo el que le lleva a Jesús. El problema, sabes, presenta una oportunidad para que pueda conocer al Salvador del mundo, al Todopoderoso, al Hijo de Dios, al que tiene el poder para hacer milagros. Ahora este hombre lo conoce, le dice, desciende, ven conmigo. Pero tenía un problema, ¿sabes? Él quería no solamente que Jesús sanara a su hijo, sino quería indicarle a Jesús cómo debía sanarlo. Porque él no solamente le dice, sana a mi hijo. Él le dice, desciende y sana a mi hijo. Quería que Jesús hiciera el camino de 25 kilómetros por terreno montañoso para ir a su casa, tocar al hijo para que el hijo fuera sanado. Pero ¿sabes? Cuando nosotros estamos delante del Señor pidiendo por un milagro, no podemos exigirle a Él que lo haga de tal o cual forma. Él es soberano. Él puede o no puede hacer el milagro. Más adelante, en la siguiente señal, vamos a ver al enfermo que estaba, al paralítico del estanque de Betesda. Había, dice, una multitud de enfermos y el Señor sana a uno, porque el Señor no está obligado a sanar a nadie. Pero Él en su amor, en su misericordia, quiso sanar a ese que estaba hace 38 años postrado. En algunos casos el Señor sana de cerca, como cuando el ciego escupe en la tierra y le echa barro en los ojos y luego lo manda al estanque a que se lave, y cuando él vuelve de haberse lavado los ojos, entonces comienza a ver progresivamente hasta que ve total y completamente. El Señor toca a un leproso para que sea sanado, pero es el mismo Señor que a la distancia grita, Lázaro, ven fuera, y Lázaro viene fuera aunque el Señor no le toque, porque el Señor puede hacer como Él quiera. Nosotros no le podemos poner al Señor condiciones. Nosotros no podemos determinar cómo Él va a actuar. Nosotros oramos y miramos y ponemos nuestros ojos en el cielo buscando misericordia y luego esperamos. El Señor no va a actuar como tú quieres que Él actúe. Él actúa de la manera que Él estima conveniente. Ahora, siempre Él actúa en amor, siempre Él actúa en misericordia, sin duda alguna. Pero este hombre debía aprender una lección, que al Señor Jesús tú no le pones condiciones. Él es el Señor. Él es el Señor. El Señor no descendió con Él. Ahora, yo creo que esto también tiene un propósito. ¿Sabes cuál es? Atacar la incredulidad de los que le estaban rodeando, los de Galilea. Porque el Señor no va, el Señor le dice, tu hijo vive. Y estos hombres tenían que haberse preguntado, ¿qué? ¿No vas a ir? ¿Solamente con tu palabra basta? Y ellos se quedaron con esa incógnita de incredulidad quizás muchos días. ¿Por qué? Porque este hombre tuvo que ir nuevamente a su ciudad, ver a su hijo, y en algún minuto algún sirviente fue, la noticia se esparció y llegó hasta Galilea nuevamente. Recuerda que en esa época no había Facebook, no había WhatsApp, no había teléfono, las cosas no eran tan instantáneas. ¿Y cómo tiene que haber sido para esos hombres incrédulos
una semana después, 2 semanas después, haberse enterado, oye, el hijo del oficial del rey sí se sanó. Sí se sanó. La palabra de Jesús fue suficiente. Tiene que haberse un impacto para su vida. Porque el Señor no hace las cosas sin un propósito. El Señor también podía haber ido con él, pero no fue. Y creo que era para atacar la incredulidad, para que sus hombres creyeran, para que dejaran de ser incrédulos como eran. Ahora, cuando el Señor le dice a este hombre, ve, tu hijo vive, este hombre queda en una encrucijada. Queda, ¿cierto?, en medio de una disyuntiva muy poderosa. ¿Sabes cuál es? La de creer o no creer. Tenía un problema, el problema trae una oportunidad, conocer a Jesús. Pero cada oportunidad, ¿sabe, querido hermano?, nos va a exigir una decisión. El Señor le dijo, tu hijo vive. ¿Cuál era la decisión? ¿Le creo? Simplemente le creo y me voy de vuelta a mi casa creyendo que Jesús tiene el poder para sanar así. O la disyuntiva de insistir o no creer o ir desanimado a mi casa. ¿Sabe? Yo creo que ese hombre estaba pensando quizás en su esposa, en la madre de su hijo. Él, el varón, el esposo dice, yo voy a ir a buscar a este hombre que hace milagros. Y deja a su hijo moribundo con el peligro de que pudiera morir mientras él va de camino a buscar a este hombre que supuestamente hace milagros. Y luego va a volver solo, con las manos vacías. Y si el hijo no se sanaba y moría, y la mujer le hubiera dicho, ¿y qué fuiste a hacer? Te perdiste los últimos minutos, las últimas horas de la vida de tu hijo. Es una disyuntiva grande. Pero ¿sabe? Antes dije que la fe de él fue perfeccionada. Él primero creyó en la fama de Jesús, pero luego él creyó en la palabra de Jesús. Cuando Jesús no hace caso a su petición de descender con él y le dice, ve, tu hijo vive, el hombre dice, creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Él tomó la decisión. ¿Sabes? Hoy quizás Dios te está hablando al corazón y diciendo, hoy tienes que tomar una decisión. La decisión de creer en mí. Creer en mi palabra. Hoy este pastor te está predicando la palabra y te está diciendo, cree en mí. Tú tienes que decidir. Tienes que decidir. Decide creer en Jesús. Querida hermana, que tú estás allí escuchando y tienes una disyuntiva en tu vida. ¿Sabes? Decide algo hoy. Decide creerle a Jesús. Este hombre decidió creer y, ¿sabe?, experimentó la gloria de Dios en su vida, en su familia. La sanidad de un hijo, pero como vamos a ver también más adelante, la salvación de su familia completa. Él decidió creer y se fue, porque la fe sin obras es muerta. Él dice, creyó y se fue. Creyó y se fue. La fe es acción. La fe es tomar decisiones y caminar hacia adelante. El que dice yo creo en Jesucristo, entonces actúa en fe y comienza a leer la palabra, a orar, se contacta con una iglesia. No se queda allí parado. La fe te obliga a hacer algo. Quizás tú estás ahí escuchando diciendo yo tengo fe en Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo ha actuado esa fe en ti? ¿Ha actuado esa fe en ti? ¿Hay frutos de esa fe? Porque la fe sin obras, ¿cómo está? Está muerta. Este hombre se fue porque creyó en la palabra de Jesús. Y sabes, cada decisión que tenemos y que tomamos tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias tuvo esta decisión que él tomó de creer en la palabra de Jesús e irse? Las que vemos en los versículos siguientes. Dice que en el verso 51, cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nueva diciendo, tu hijo vive. Ahora quiero que te imagines, yo me imaginé así. Este hombre va de camino, de lejos ve a sus siervos que corren. ¿Sabe? Él no sabía qué noticias le venían a dar. Él no sabe si están corriendo para decirle que su hijo ya había muerto. O si vienen corriendo porque quieren decirle que se sanó. Él no sabe.
¿Te imaginas todo esa espera? ¿Te imaginas todo ese camino viendo a su siervo preguntándose, ¿lo habrá sanado? ¿Habrá muerto? Y no estaba cerca. ¡Qué tremendo! ¡Qué impactante! Hasta que en un par de metros quizás ve que en su rostro no hay tristeza y dolor, sino que alegría y gozo. Y su corazón entonces empieza a latir fuerte. Y ellos le dicen, tu hijo vive. Ahora, mira, ellos ocupan la misma frase que el Señor Jesucristo dijo. El Señor Jesucristo le dice, tu hijo vive. Y cuando estos siervos se le acercan, le dicen, tu hijo vive. Sin duda que a él le resonaron en su corazón, en su interior, esas palabras preciosas del Señor Jesucristo. Tu hijo vive. Sabes, el Señor Jesucristo es un Dios de vida, no es un Dios de muerte. Aun cuando nosotros morimos aquí en la tierra, vivimos para la gloria con Él. Y Él un día nos viene a resucitar. Aquellos que creemos en Jesucristo ya no somos esclavos de la muerte, porque tenemos como nuestro Señor al dador de la vida. Ahora es interesante. Este hombre frente a esta noticia tan tremenda no salta ni corre, sino que pregunta, ¿y a qué hora se empezó a sanar? ¿A qué hora empezó esto? Y ellos le dicen, ayer como a las 7. Ahora, ayer a las 7 no era ayer a las 7 de la tarde. Estamos hablando en el horario judío. Era la 1 de la tarde del día anterior. Y piensa eso. Había pasado un día desde que el Señor Jesucristo le dice tu hijo vive y que Él llega a su casa. ¿Sabes? Probablemente tuvo que dormir aquella noche en Caná de Galilea o en algún lugar a mitad de camino, porque el terreno era peligroso, era montañoso. La noche más larga de su vida, sin duda alguna. La noche más larga de su vida. Y es así, ¿sabes? A veces Dios ya hizo el milagro para nosotros. Ya Dios hizo provisión para nuestra necesidad económica, pero nosotros no sabemos. Y nos hace esperar, y esperar, y esperar. Y allí está la fe y la confianza en el Señor Jesucristo. ¿Sabe? Pienso, mi hija tuvo 5 días en el hospital. Quizás Dios ya había respondido mi oración el primer día. Pero hubo que pasar una noche y otra noche y otra noche y otra noche para saber la respuesta. Pero ese es el tiempo en el que crecemos. Ese es el tiempo en el que nos aferramos al Señor. Ese es el tiempo en el que aprendemos. ¿Sabe? Dios no es un cajero automático en el que tú metes la tarjeta y sacas el dinero. No es así. Él no es un genio de la lámpara mágica que tú la frotas y Él tiene que salir y cumplir tus 3 deseos. No es así. Dios se toma su tiempo muchas veces para que aprendamos a depender de Él. Este hombre tuvo que atesorar en su corazón durante toda una noche. Ve, tu hijo está vivo. Tu hijo vive. Para luego escuchar nuevamente a sus siervos diciéndole, tu hijo vive. Y dice la palabra que cuando él oyó eso, de que su hijo había empezado a mejorar a esa hora, se dio cuenta, dice, ayer, dice, el padre entonces, entendiendo que aquella era la hora en la que Jesús le había dicho, tu hijo vive, creyó él con toda su casa. ¿Sabe? Ya no solamente creía en la fama de Jesús, no solamente creyó en las palabras de Jesús, ahora él creía en la persona de Jesús. Y esa es la fe salvadora, en la fe que está puesta en la persona misma del Señor Jesucristo, en la persona misma de Él. Yo conozco personas que creen en que Dios hizo un milagro en su vida, en un familiar, pero ¿sabes? No siempre esas personas creen en la persona del Señor Jesús. Lo más importante en la vida es creer en la persona del Señor Jesús, abrazar todo lo que significa Jesús, su sacrificio en la cruz, su sangre derramada, su calidad de hijo de Dios hecho hombre. Ahora entonces él creyó, y no solamente él y toda su familia. ¡Qué bendición, querido, cuando un padre de familia se convierte a Jesucristo! Como en el caso del carcelero de Filipo, ¿se acuerdan? Ahí en Hechos,
capítulo 16, en el verso 31, dice que él se arrodilló delante de Pablo y de Silas, que estaban en la cárcel cuando hubo el terremoto, y las puertas de las celdas fueron abiertas y él se iba a suicidar porque pensó que los presos se le habían arrancado. Pero Pablo dice: no te hagan ningún daño. Y él va corriendo adentro con la antorcha y le dice: ¿qué haré para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Qué promesa maravillosa! Luego toma a Pablo y así le sana sus heridas, le lleva a su casa. Dice que toda su casa creyó y se bautizaron. Escuchaba a un predicador norteamericano y que le hablaba de una estadística que tienen en Estados Unidos, que cuando se convierte un padre de familia, ¿sabe? Hay un 90% de posibilidades de que toda su familia se convierta. Padre de familia, tú puedes ser un agente de salvación para tu esposa, para tus hijos. Hoy que me estás escuchando, hombre, Cristo hoy te está llamando al arrepentimiento para que seas salvo tú, pero también toda tu casa. Esposa, madre, que estás escuchando, tú puedes ser una puerta de salvación para los que están allí en tu hogar. Cree y serás salvo tú y toda tu casa. No que la salvación va a venir porque tú creas a todos los tuyos, sino que tú vas a hacer la puerta abierta para que toda tu familia conozca al Salvador, porque te van a ver a ti, el que estás como cabeza de hogar, y te van a observar siendo transformada por el poder de Jesucristo, y entonces van a creer también y van a entregar su vida a Cristo. ¿Sabes? Este milagro, esta señal, tuvo su propósito cumplido. ¿Te acuerdas cuál es el propósito de las señales? Que creyendo tengan vida eterna. Estos creyeron, y dice el verso 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¡Qué tremendo! ¿Sabes? Yo quiero servir a este Jesús que tiene el poder para sanar a la distancia. Yo quiero tener esta fe poderosa en aquel que tiene en sus manos el tiempo y la vida de cada persona. ¿Quieres tú creer en Él? Si es así, entonces allí donde estás, pídele: Señor Jesucristo, sé mi Salvador, sé mi Señor, entrégale tu vida. Querido hermano, tú que ya le has pedido a Cristo que venga a tu corazón, hoy más que nunca debemos aferrarnos al Señor Jesucristo y con todo nuestro corazón creer en Él. Él tiene el poder. ¿Sabe? Hoy tenemos problemas, pero tenemos que saber, los problemas son oportunidades, las oportunidades exigen decisiones y las decisiones tienen consecuencias. Siempre hay buenas consecuencias para aquel que decide creer en Jesús. Por eso el Señor nos ha dejado su palabra. Y qué poderosa palabra hemos escuchado en el día de hoy. ¿Te parece si oramos antes de terminar con este tiempo en la palabra del Señor? Padre Santo, Padre bueno, gracias por tu palabra. ¿Cuántos padres y cuántas madres están viendo esta transmisión? Señor, quizás ellos comparten conmigo el temor de que alguno de nuestros hijos se enferme, que el temor a que alguno de nuestros hijos sufra. Pero Señor, tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y Señor, hoy yo quiero poner todo, Señor amado, mi vida y la vida de mis hijas en tus manos, porque no pueden estar en mejores manos que las tuyas. Oh, que como padres aprendamos a confiar en que tú tienes el control, la vida de nuestros hijos, y los pongamos cada día delante de ti diciendo: Señor, son tuyos. Tú nos los has prestado por un corto tiempo para que los amemos y les enseñemos acerca de ti, pero son tuyos. Padre, oro por aquellos que están en problemas económicos. Oro por aquellos que están en problemas familiares. Oro por aquellos que están enfermos, para que en medio de su problema puedan conocer a Jesús, para que en medio de la dificultad puedan ver la oportunidad de poner a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Oro por aquellos que están orando en esta mañana diciendo: Señor, sálvame, perdóname, límpiame, para que eso sea una realidad en su vida. Y te agradezco por tu palabra que nos impacta, que nos habla con poder. Gracias, Señor, por esta segunda señal que hemos aprendido, y ayúdanos a seguir creciendo en el camino de la fe.
Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Soy el hermano Marcelo. El pastor me pidió que pudiera cerrar la reunión del día de hoy después de un hermoso mensaje. Gracias a Dios por su palabra. Y quiero animarles a que puedan seguir nuestras reuniones. Recuerden que estamos los miércoles a las 20 horas, los domingos a las 10:30. Y también recordarles los devocionales que está enviando Pastor diariamente. Si usted no lo está recibiendo, recuerde que puede hablar con él para que lo pueda incluir en la lista diaria, que así no se puede perder ninguna oportunidad de seguir aprendiendo la palabra de Dios. Hermanos, también quiero animarles a que puedan participar de nuestra obra, en la obra de Dios, que pudieran estar ofrendando a lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy, ya que no hemos visto la necesidad de invertir en tecnología que no teníamos contemplado, pero por la contingencia nacional ya hemos visto que es necesario invertir en diferentes aparatos tecnológicos. ¿Para qué? Para que pudiéramos seguir en esto, para que podamos seguir hablando la palabra de Dios, poderle llevar a usted un buen mensaje con mayor facilidad y que no nos perdamos esta oportunidad de nuestro pastor hablar de la palabra y de usted de poder seguir nutriéndose de todo esto. Aquí en imagen, en la pantalla va a aparecer los datos para que usted pueda hacer sus ofrendas y recuerde que Dios provee para todos nosotros por igual y no tenga miedo a ser parte de nuestra obra. Al contrario, siéntase bendecido por el hecho de poder estar ofrendando para la obra de Dios. Hermanos, con esto me despido. Espero que puedan seguir aprendiendo con nuestro pastor Vicente y que podamos seguir adelante durante todo este tiempo. Un abrazo, que Dios los bendiga y que Dios los guarde. ¿Cuántos en el mundo están? No le importa tu color, a Jesús el Salvador. Cristo ama a los niños por doquier. Cristo ama a los niños. Sí, de todo corazón. Guatemala, Ecuador, Puerto Rico, El Salvador. Cristo ama a los niños por doquier. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama. Cristo me ama. Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo me ama pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas quitará y la entrada me dará. Cristo me ama. Cristo me ama. Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo ama A los niños por doquier, Argentina, Uruguay, Costa Rica y Paraguay. Cristo ama a los niños por doquier. Cristo ama a los niños por doquier. ¿Cómo están? Hoy quiero saludar a todos los niños, adolescentes y los jóvenes que nos están viendo. Yo hoy vengo a hablarles de un tema súper importante, que es algo que nosotros vivimos a diario, pero muchas veces no le tomamos importancia. Es algo que ustedes lo ven y lo pueden ver en las películas, en las series, en los monitos, lo pueden vivir con sus padres, con sus tíos, con sus hermanos, con primos, familiares.
pero ya se imaginan de qué puede ser que lo que les vengo a hablar hoy. Es sobre el amor, pero yo no les vengo a definir qué es el amor, sino que yo vengo a asegurarles ese amor que viene del Señor y que ustedes puedan guardarlo en su corazón, cada una de las promesas que el Señor nos hace en relación a su amor, y que puedan vivir diariamente con esa seguridad. Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles en nuestro país, en el mundo, con este virus que está, que es el COVID-19 o coronavirus, como también se conoce, que nos afecta a todos y que es difícil porque nuestra normalidad y nuestro diario vivir se vio cambiado bruscamente. Pero resulta que a pesar de cualquier cosa que pueda suceder a nuestro alrededor, nosotros debemos tener la seguridad de que el amor del Señor es tan grande que Él no va a permitir que nada nos pueda afectar. Por el contrario, debemos vivir confiados en su amor y en que diariamente el Señor nos va a sostener y nos va a cuidar. Nosotros podemos ver su amor al levantarnos cada día, porque nosotros nos vamos a dormir, pero al despertar al día siguiente significa que su amor está junto a nosotros y nos permitió vivir un día más. También lo vemos en nuestra salud, que estamos bien, con los alimentos que el Señor nos provee, con el trabajo que le dan nuestros padres, también que tenemos techo, tenemos hogar. Entonces ahí nosotros podemos ver que el amor del Señor es grande y lo vivimos cada día. También el amor más grande y la muestra de amor más grande que el Señor nos pudo dar es el haber enviado a su Hijo Jesucristo a dar su vida por nosotros. Esta es la mayor muestra de amor que nosotros ni siquiera lo imaginamos, tan grande que el Señor Jesús nos vino a salvar. Eso lo podemos ver en su palabra, en el versículo tan conocido como Juan 3:16, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este versículo nosotros lo hemos escuchado muchas veces, pero no le tomamos el peso a entender que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, es algo que nuestras cabezas, nuestras mentes nunca pueden imaginar, que el amor del Señor es tan grande que Él permitió que su Hijo Jesucristo diera su vida por amor a nosotros. Pero esta verdad y esta promesa va acompañada de otras, y es aún más grande el amor que el Señor nos tiene. Pero el amor del Señor no es solo eso, sino que no tiene límites, ¿ya? Es decir, que no tiene fin. Y Él, en su palabra, que es la Biblia, nos hace promesas en relación a su amor. Por ejemplo, veamos qué dice, que es el mensaje más importante que les quiero entregar hoy, que es Romanos 8, 38 y 39, que se los voy a leer, quiero que lo busquen en sus casas después. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta gran promesa está en su palabra, y esto es lo que yo quiero que ustedes lo aprendan hoy, lo entiendan bien, lo puedan escribir y sobre todo lo puedan guardar en su corazón, de que tengan esa confianza y esa seguridad que independiente de todas las cosas que puedan pasar, de todas las cosas que puedan suceder, que muchas veces pueden haber terremotos, temblores o situaciones de enfermedades o dificultades. Nosotros en nuestros colegios, ustedes cuando están en el colegio, o nuestros padres cuando están en el trabajo, a veces dificultades o problemas que puedan venir a la familia, nada de lo que ustedes en su cabecita puedan imaginar va a afectar o va a impedir que el amor del Señor esté junto a nosotros. Su palabra dice que nada, absolutamente nada, nos va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces yo quiero que esa gran promesa la guarden en su corazón siempre,
y la tengan presente y puedan vivir confiados en eso. En que, por eso yo les decía que no les venía a definir qué es el amor, sino que yo vengo a decirles, tengan la seguridad de que el amor del Señor los va a acompañar. Eso es lo que a mí me importa ahora, porque yo sé que muchos de ustedes extrañan ir a la iglesia, ir a la escuela bíblica, ir a sus colegios, de la forma en que están estudiando, porque mis niños también están estudiando de una forma de las guías, digitalmente, a través de conferencias. No es a lo que estábamos habituados, pero quiero que entiendan que las cosas han ido cambiando y puedan seguir cambiando aún más, pero no deben tener temor ni estar inseguros, sino que por el contrario, yo lo que quiero es que ustedes vivan plenamente y diariamente confiando en el amor del Señor, que su amor es tan grande que los va a cuidar, que los va a acompañar, y que nada, absolutamente nada de lo que pueda pasar, que aquí en su palabra dice, ni la muerte, o sea, absolutamente nada nos puede separar del amor del Señor. Entonces, yo les voy a dejar esta vez un versículo de memoria, pero lo vamos a hacer de una manera distinta para que lo puedan memorizar. Quiero que en sus casitas busquen papel lustre de cualquiera de color o blanco, lo que tengan, un plumón, stick o pegamento, cola fría, silicona, lo que tengan, un palito de brocheta o un palito de helado o cualquier palito que encuentren por ahí en el patio. Y vamos a utilizar también tijera. Si usted todavía no puede utilizar tijera, pídale ayuda a su mamá o a su papá o un hermano mayor o quien lo pueda ayudar a recortar. El versículo que les traje para memorizar es muy cortito, así que los desafío a que realmente se lo aprendan y puedan escribir después en los comentarios quién lo logró y quién se lo memorizó, ¿ya? Pero primero, por ejemplo, yo tengo estos dos colores. Yo voy a escoger ahora el verde, me gusta más. Voy a tomar la tijera y vamos a doblar a la mitad el color verde del papel. Luego voy a tomar la tijera. No importa si el corazón no les queda perfecto, no se preocupen. Lo que me importa es que dentro de este corazón vamos a grabar el versículo, lo vamos a escribir, ¿ya? Para que después lo puedan memorizar. Entonces, toman la tijera. Si es más fácil para ustedes, dibujan el corazón. Si se atreven, lo pueden hacer inmediatamente así a mano alzada, ¿ya? Pero para hacerlo un poquito más práctico, si les cuesta, vamos a dibujar la mitad del corazón. Yo se los voy a mostrar. Dibujé la mitad del corazón, solo la mitad. Ahora voy a tomar la tijera y voy a seguir la línea del corazón que dibujé. Y lo van a abrir y ya tenemos un corazón. Quiero que anoten dentro de su corazón el siguiente versículo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Con sus palabras, con su letra, con su lapicito que más les guste, lo van a anotar. Ahí lo tengo, ¿ya? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y dónde se encuentra esta cita? Está en Primera de Juan 4:19. Entonces, detrás de su corazón van a anotar la cita. Así, muy grande.
para que puedan recordar dónde está. Entonces ahora vamos a, en la punta de nuestro corazón, por atrás, tomar el pegamento, ponerle pegamento en la punta, abundante pegamento para que no se les vaya a despegar. Toman su palito de brocheta, yo lo voy a cortar un poquito porque lo encuentro largo. El palito que ustedes quieran, de lado de lo que tengan en la taza, lo ponen en el corazón. Por detrás le van a poner otro trocito de papel de cualquiera del que les quedó cuando cortamos el corazón. Así, ¿ya? Entonces, este corazón yo quiero que ustedes lo lleven a donde estén, para que las promesas del Señor en relación a su amor, a su gran amor, no se les olvide ni lo dejen por ninguna parte. Por el contrario, puedan vivir cada día confiando en el amor del Señor, ¿ya? Y el desafío de memorizar, no se les vaya a olvidar, que es: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto está en Primera de Juan 4:19, ¿ya? Y lo que quiero es que ustedes recuerden por qué escogí este versículo. Porque realmente el Señor nos amó primero a cada uno de nosotros y Él nos escogió incluso cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Cuando ustedes estaban en la guatita de su mamá, cada uno tuvo en la guatita de la mamá, el Señor ya nos amaba. Aun cuando nosotros todavía no nacíamos, el Señor ya nos había escogido, ya nos había amado primero. Por eso es que yo quiero que recuerden esto, para que vivan confiados de que el Señor nos ama tanto, que nos amó aún cuando estábamos en la guatita de nuestras mamás, ¿ya? Y después, ahora les voy a dejar con el tío Gonzalo, que les va a enseñar a hacer un corazón en origami, para que sea un gran desafío y lo puedan hacer en la semana. Y también pongan en los comentarios quién logró hacer el origami. ¡Chao! Bueno, para esta manualidad vamos a utilizar papel lustre de cualquier color que a ustedes más les guste. Vamos a hacer este corazón de origami. Es muy sencillo. Tomamos el papel lustre, ¿cierto? Y lo doblamos en 4. Así. Listo. Una vez lo marcamos, ¿cierto? Vamos a tomar una esquina y la doblamos a la mitad. Así. Así, ¿cierto? Luego lo volteamos y lo doblamos en triángulo, así. Lo volvemos a voltear y hacemos que esta esquina empareje con el triángulo de abajo, así. Y tomamos esta punta y la hacemos bajar por los pliegues hasta encontrarse con la otra punta.
y les tiene que quedar algo así, ¿cierto? Vamos a repasar. Doblamos en 4, luego a la mitad, luego hacia atrás, luego hacia adelante, bajamos la punta y nos queda así. Esta esquina hacia adentro, la otra también, y nos queda así. Ahora doblamos esta punta así y la otra así. La otra así y así. Repasamos. Nos tiene que quedar más o menos así. Una vez ahí, podemos hacerlo simplemente doblamos las puntitas hacia adentro, o si nos es más fácil, lo doblamos a la mitad, ¿cierto? Y la marcamos para que nos queden iguales las dos puntitas, así. Y tenemos nuestro corazón de origami. Espero que les guste y lo pueden hacer, divertirse, pasar un buen rato, y pongan su foto en los comentarios cómo les quedó su corazón de origami. Hasta luego. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Grande es el amor de Dios.